Si se entristece a alguien gimiendo en su corazón, con el alma herida por un dolor reciente, en cuanto un Aeda criado por las musas celebre la gloria de los hombres antiguos y loe a los dioses dichosos que habitan el Olimpo, ese alguien olvidará sus males y no se acordará más de sus dolores, pues los dones de las diosas le habrán curado. Hola romanos, hoy voy a hablar sobre Teogonía de Hesíodo. Este poema épico es quizás uno de los textos griegos más antiguos, ya que su autor nació aproximadamente en el año 700 a.C. Aparte de ello, aunque Teogonía es uno de los textos menos conocidos si lo comparamos con la Ilíada y la Odisea de Homero, igualmente debería considerarse como una de las piezas claves para leer literatura griega clásica, ya que Teogonía trata justamente sobre el origen del universo y la batalla entre dioses y titanes. Por lo tanto, cronológicamente hablando, este tendría que ser el primer libro que hay que leer antes de adentrarse a clásicos donde los dioses ya existen y tienen descendencia, como por ejemplo Prometeo encadenado de Esquilo. Es una obra, como ya he dicho, poética, se trata de poesía épica, por lo tanto, un detalle particular que tiene esta obra es que empieza con una invocación hacia las musas. Esto no es algo raro de ver en la literatura clásica antigua. De hecho, todos conocemos el famoso inicio de la Ilíada. Canta musa la cólera de Aquiles. Esto se debe a que en la griega clásica se creía que las musas, que eran ninfas dedicadas al arte y a la música, eran las encargadas de inspirar a los artistas. Por lo tanto, cada poema épico que van a encontrar empieza básicamente con una invocación a las musas. Y Teogonía no es la excepción. Más o menos así es como Hesíodo empieza su obra, invocando a estas diosas de las artes, y también termina la obra justamente despidiéndose de ellas. A lo largo de toda la obra, Hesíodo va recorriendo de manera cronológicamente rigurosa todos los eventos que conllevaron a la formación del Olimpo y también incluso a los descendientes de la segunda y tercera generación de los dioses. Para comenzar, me sorprendió bastante que de hecho Zeus no sea el absoluto protagonista, lo cual tiene sentido. Él, aunque sea el rey de los dioses, no es ni de lejos el personaje más importante de la mitología griega. O sea, sí que tiene un papel fundamental, pero no es como que él sea el primer dios el, o la primera autoridad celestial de la mitología griega. Antes de él estuvo Cronos, y antes de Cronos estuvo Urano. Es así como la primera mitad del poema trata justamente sobre la rivalidad entre Urano y Crono, llevándonos a varios momentos interesantes como la castración de Urano, un mito que me parece interesante incluso por sus consecuencias, como el nacimiento de Afrodita. Además de que también en la segunda mitad pasamos de esta rivalidad entre padre e hijo a otra, pero ya en la siguiente generación, entre Cronos y su hijo Zeus. Primero que todo hay que decirlo, al tratarse de literatura griega clásica, para quien no haya leído este tipo de obras antes, como en mi caso, este es el primer libro griego que leo, debo añadir que se trata de un lenguaje bastante riguroso, puede llegar a ser pesado. Créanme, Teogonía es un texto corto, pero a mí se me hizo bastante pesado, sobre todo por la enorme cantidad de información que Hesíodo es capaz de dar en menos de 100 páginas. Es un poema donde vas a encontrar bastantes nombres, un árbol genealógico demasiado complejo, en donde vas a estar un poco perdido entre quién es hijo de quién, pero aún así
Se trata de un texto valioso por el cual uno va aprendiendo acerca del origen de varios fenómenos naturales y cómo fue que nacieron varios personajes importantes. Incluso Aquiles hace un pequeño cameo a través de, por supuesto, su árbol genealógico. Recordemos que él es hijo no solo de un mortal como el rey Peleo, sino también de una diosa que es Tetis, que es descendiente de Zeus. Por lo tanto, ahí tenemos un pequeño cameo de este personaje de la Ilíada. No sé si otros textos griegos estén escritos y traducidos al español en forma de poema, pero me pasó con este libro que lo tuve que leer en forma de prosa. No es algo que me moleste, insisto que el lenguaje es bastante riguroso y pesado, por lo tanto hay que estar un poco preparado para una obra que, aunque sea corta, igual te puede cansar por momentos. Aún así, Teogonía es un libro que a mí me gustó en lo personal. Se trata de un texto que nos permite conocer la versión griega de la creación del mundo y también de la formación de los dioses. Por supuesto, como es claro en la mayoría de mitologías, no se trata de una formación que fuera tranquila. Teogonía es básicamente la historia de toda una guerra entre dioses y titanes. Y me parece interesante cómo Hesíodo tiene esa capacidad de ir entrelazando un, tantos árboles genealógicos que, si uno lo piensa bien, en realidad es uno solo, pero es tan complejo que vas viendo demasiadas ramificaciones. Ahora bien, si tuviera que leer otros libros, otras versiones sobre la creación del mundo, pues para verla desde una perspectiva romana está Las Metamorfosis de Ovidio, o desde una perspectiva católica está la Biblia, o más específicamente el libro de Génesis, o desde una perspectiva maya tenemos Popol Vuh. En general, este es un libro corto, pero que aún así puede llegar a ser pesado de leer. Pese a ello, si lo intentan, pueden encontrarse con un texto bastante interesante sobre la creación del mundo desde un enfoque griego. Insisto que creo yo que este es el libro griego por el cual tendríamos todos que empezar a leer literatura clásica griega, porque básicamente se trata sobre el origen de todo. Es donde todo comienza y por lo tanto es el primer libro que habría que leer. Además de que es uno de los más antiguos cronológicamente hablando, al ser escrito alrededor del año 700 antes de Cristo. Y aún así se trata extrañamente de una historia de rivalidades entre dioses y titanes, o más bien, para ser más personales hablando, de una rivalidad entre padre e hijo, primero con Urano y Cronos y luego con Cronos y Zeus. Es una obra que quizás narrativamente hablando no llegue a ser de lo más interesante para algunos, pero que históricamente es valiosa. Abajo en la descripción les dejo mi Instagram, mi Goodreads y mi Wattpad. Suscríbanse para más contenido y adiós.